Esto es EduTecno, un lugar en el que te mostraré cómo crear buen software, así como aprender juntos a ser mejores programadores. Yo soy Tecno, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Ahora vamos a ver el siguiente tema que es la redefinición. Primero tenemos que recapitular qué es la herencia. Es la acción de crear una clase a partir de otra ya existente. Esta acción que tiene por consecuencia que la clase hija hereda todas las características de la clase padre siempre que sean solamente públicas y protegidas. Privadas no se van a poder heredar, ¿vale? Para que eso lo tomen en cuenta. Y pues eso que tiene que ver con la redefinición. ¿Qué es la redefinición? Se produce cuando una clase se vuelve a definir o se redefine y alguno de sus métodos heredados de la superclase. El nuevo método sustituye al heredado para todos los objetos de la clase que se ha definido. Básicamente, ¿a qué se refiere esto? Ustedes tienen, por ejemplo, un método de tal nombre con tales atributos que está recibiendo. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo no quiero la información que tiene el padre, ahora yo pongo mi propia información con el nombre del método y los parámetros que recibe deben de ser exactamente los mismos. Yo sobrescribo el del padre y ahora yo digo qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? ¿Y qué pasa con la clase padre al aplicarlo? Nosotros podemos acceder por medio de super o parent u otras formas de acceder que las vamos a ver en el lenguaje en específico. Vamos a poder acceder al método original antes de que este sea sobrescrito y así vamos a poder visualizarlo. Imagínense que ustedes tienen una clase base con ese método, una clase hija que hereda de ese padre y sobrescriben el método. Sin ningún problema desde el hijo yo puedo acceder al del padre o puedo sobreescribirlo sin ningún problema. Entonces desde la clase hija puedo acceder al método del padre y puedo acceder a mi propio método que yo estoy definiendo, ¿vale? Y dependiendo del lenguaje, pues vamos a tener algunas consideraciones con métodos y sobre todo con la parte de constructores, ¿vale? Y este es el ejemplo que vamos a hacer. Imaginemos que tenemos una clase y necesitamos generar un query builder, una estructura para poder generar un query a nivel base de datos. Para eso necesitamos un objeto de tipo connection, que es este. Todos estos son protegidos. Recuerden que la almohadilla o el sharp es protegido. Tenemos un constructor, tenemos un método llamado select, where, limit y getSQL. Si se dan cuenta, este método, aunque sea protegido, también lo va a poder heredar la clase hija, que en este caso es Postgres SQL Query Builder, ¿vale? Y para este caso, imaginemos que cuando nosotros hacemos el query en MySQL, la parte de limit se define de una forma diferente en MySQL que en Postgres. Ah, pues sin ningún problema, si toda la sintaxis es igual, más que la parte de limit, pues sin ningún problema yo puedo heredar a partir de MySQL y sobrescribo lo que dice limit, acá, de esta manera, y al último, pues yo digo qué es lo que hace este método. Tiene exactamente el punto para poder hacer la redefinición, es que los parámetros que recibe y el nombre deben de ser exactamente el mismo. ¿Ya vieron? Para este caso en particular, no importa la parte de modificadores de acceso, es decir, si esto hubiera sido protegido y aquí lo vuelvo público, en eso no afecta y tampoco afecta en los parámetros de retorno. Vean, y aquí tampoco afecta. Y eso lo vamos a ver en cada uno de los lenguajes de programación en PHP, Python y Java, cómo nosotros lo podemos aplicar, ¿vale? Y con sus consideraciones, obviamente. Y pues esto sería todo. Ahora vamos a pasarnos a la parte del código. Los veo por allá. Hasta luego. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo hacer este diagrama de clase en el lenguaje de programación Python. Recapitulando, tenemos tres clases, una llamada Connection, otra llamada MySQL Query Builder y otra llamada Postgres SQL Query Builder. En la clase Connection solamente tenemos dos métodos, Connect y Close, con su constructor. Del lado de MySQL Query Builder tenemos cuatro propiedades, Connection, Select, Where y Limit, de tipo string y Connection, y todos son de tipo protegido.
Del lado de los métodos tenemos el constructor que va a recibir la conexión, tenemos el select y para que nosotros los podamos hacer concatenados uno después del otro, como si fuera un query builder, tenemos que regresar la misma instancia de la clase en la que nosotros estamos. En este caso, regresamos el mismo MySQL Query Builder para poder volver a enviar la información. Tenemos un where que recibe esta información y de igual manera entrega un MySQL Query Builder, el limit que recibe un start, el offset, el MySQL Query Builder. Tenemos un método protegido, el cual va a poder ser heredado, pero por fuera no se va a poder usar, que se llama getSQL. Con ese vamos a generar ya la estructura del SQL. Y por último el método execute. Después de que hagamos el select, el where y el limit, vamos a mandar a llamar al método execute. Y tenemos el Postgres, como lo habíamos comentado, pues en el limit se escribe el limit de una forma muy diferente en MySQL que en Postgres. Entonces no necesitamos volver a escribir todos los demás métodos. Simple y sencillamente volver a redefinir el método limit. Es por eso que tenemos este. Y para ejemplificar otras cosas que se llevan en el lenguaje de programación Python, también lo vamos a verificar sobreescribiendo el método getSQL. ¿Vale? El método, la clase main o el punto de entrada se propone que sea de la siguiente manera. Primero vamos a hacer los imports como siempre lo hemos hecho. Posteriormente dentro de un try y exception, except. Después vamos a ver cómo relazar las excepciones. Tenemos primero la conexión. Generamos el query builder inyectándole la conexión y hacemos el query.select. Hacemos la instrucción del select. Posteriormente el punto, recuerden que nos regresa el mismo objeto, por eso podemos después inmediatamente hacer el where e inmediatamente hacer el limit y por último hacer el execute. Hacemos un espacio de separación y volvemos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo por medio del Postgres SQL Query Builder y no hay ninguna modificación si se dan cuenta. Ahora bien, recuerden que nosotros necesitamos nuestro namespace o nuestro punto de entrada. Vamos a crear un namespace llamado app y dentro de app vamos a crear uno que se llame SQL. Perfecto. Y ya. Dentro de este SQL nosotros vamos a tener, recuerden que siempre tenemos que empezar con un archivo llamado init.py y ahora sí, vamos a poner el primero, que es nuestra clase connection. ¿Cómo vamos a hacer la clase connection? Muy fácilmente de esta manera. Tenemos nuestra clase connection. Recuerden que en base a nuestro diagrama, estos tres propiedades son privadas. ¿Cómo hacemos lo privado en Python? Simple y sencillamente llamándola con dos veces guión bajo, host, username, password. Acuérdense que el constructor es init, siempre tenemos que mandarle el self, se le olvida a Python por dónde andamos. Y tenemos el host, el username y el password. Y eso los inicializamos en el constructor. Y tenemos un método connect y un método close. El connect simple y sencillamente va a mostrar un texto en el cual decimos en qué host nos estamos conectando, el username y el password, sin ningún problema. Y uno que dice conexión terminada. ¿Vale? Ahora bien, ese es el más trivial de todos. Ahora vamos a ver el de MySQL. Paste. Y tenemos este. Tenemos la clase MySQL Query Builder. Si seguimos nuestro diagrama de clases, todas las propiedades son protegidas. ¿Cómo hacemos lo protegido? Lo llamamos con un guión bajo, no con dos. Dos es privado, uno es protegido. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a ponerle guión bajo connection, es de tipo connection, guión bajo select, guión bajo where y guión bajo limit. Tenemos el constructor que recibe la conexión y seteamos todos los demás valores. Para el select, simple y sencillamente, ¿qué hacemos? En nuestro select tenemos la tabla, los campos y el MySQL Query Builder. ¿Vale? Y aquí están.
la tabla, los campos y el MySQL Query Builder, que es lo que entrega. Ahora bien, aquí hay una consideración que se tiene que tomar en cuenta en Python versión 3.5 o superior. En versión 3.5 superior sí nosotros podemos indicar cuál es la clase que está recibiendo, pero para que no provoque Python un error de ambigüedad, que no sepa a qué nos estamos refiriendo, si se llama el tipo de dato igual que la clase, vamos a tener que poner ese tipo de dato con texto. Va a ser un texto, se tiene que llamar exactamente igual. Nos marcaría error si nosotros lo pusiéramos de esta manera, para que eso lo tomemos en cuenta. Solamente es una consideración en Python que se tiene que tomar en cuenta. Si nosotros mandáramos un int, un string o otro objeto diferente al nombre de la clase, sí se puede hacer directamente, ¿vale? Para el select, ¿qué hacemos? Simple y sencillamente, si obtenemos cada una de las columnas, esas columnas las podemos juntar con un join y con una coma. Entonces tenemos el select, cada uno de los campos, from y la tabla. Y cómo entregamos la estafeta al siguiente método, que es el where, simple y sencillamente regresando el mismo self. Recuerden que self para nosotros en Python quiere decir el this que en PHP o el this en Java, es decir, nosotros mismos en tiempo de ejecución. En el where tenemos el field, tenemos el valor y tenemos el operador. Y regresamos exactamente a la misma instancia. Primero preguntamos si no tiene información el select, quiere decir que a nosotros nos ejecutaron antes de poner el select. Y ahí es a donde nosotros lanzamos la excepción. Es por eso que todo nuestro main tiene el try except, ¿vale? Si ya pasó todo esto, pues simple y sencillamente para evaluar el like o el like, recuerden que se tiene que poner por comillas simples el valor, simple y sencillamente lo pongo todo en mayúscula, porque no sé si me lo escriben con mayúscula, minúscula, etcétera. Y aquí está la versión que en el lenguaje de programación Java o PHP, si ustedes ven los otros videos, nosotros lo hacemos con un operador ternario. En el caso de Python no existen los operadores ternarios y se hace de esta manera. Ponemos el valor que vamos a tener si y solo si se cumple esta condición. Si no se cumple esa condición, entonces entregamos este valor. De esa forma nosotros tenemos una versión del operador ternario. Y tenemos un where en el cual pues ya formamos la instrucción que es el where, el campo, el operador y el valor. Y en el limit de igual manera, tanto para el limit como para el where necesitamos que antes se ejecute un select. Y eso es lo que estamos mandando por la excepción. Por último, aquí está la manzana de la discordia. En el caso de MySQL, cuando nosotros ponemos un limit, siempre decimos limit, espacio, el primer valor, coma, el segundo valor. Por ejemplo, si es de 3 a 5, es limit 3,5. Y aquí está la información. Por último, para generar el SQL, lo único que hacemos es obtener el select, posteriormente verificar el where. Si tenemos un where, pues lo concatenamos. Si tenemos un limit, de igual manera lo concatenamos. Y por último, pues le ponemos el punto y coma. Y el execute lo único que va a hacer es generar la conexión con el método, con el objeto anteriormente inyectado. Imprimimos la instrucción SQL en cuestión. Y por último, cerramos la conexión. Ahora bien, en el caso de Postgres, lo único que nosotros tenemos que modificar son dos métodos. Esencialmente solamente es uno, pero aquí vamos a hacer dos métodos. El primero es, recuerden que cuando nosotros heredamos se pone entre paréntesis. En el caso de Python, en el caso de Java o en el caso de PHP, se hace con la palabra reservada extensa. Aquí en Python es con paréntesis. Si yo digo, ¿sabes qué? Yo no quiero utilizar el getSQL que se tenía anteriormente, sin ningún problema lo pongo. Noten que no hay ningún problema de los datos de salida. Nosotros podemos cambiarlos en la redefinición. Lo único que importa es tanto el nombre como los datos que estamos recibiendo sean exactamente igual a los de nuestro padre. Ahí es a donde nosotros aplicaríamos la redefinición. Pero vean lo que estoy haciendo.
pues yo simple y sencillamente sí quiero entregar esa información, pero quiero imprimir probablemente un log. Ah, pues sin ningún problema imprimo el log y para mandar a llamar al del padre, véanlo como una especie de superposición de objetos. Tenemos al padre, tenemos al hijo. Cuando nosotros en memoria creamos el objeto, básicamente lo que se hace es se crea el padre, después se crea el hijo y envuelve lo que tenga que envolver del padre para generar el objeto final. De esta manera, nosotros podríamos desde el hijo acceder a métodos del padre. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con el nombre de la clase. Aquí imprimimos la información, que esto podría ser un log, y posteriormente accedemos al SQL anterior y con eso lo estamos redefiniendo, pero podemos utilizar la funcionalidad anterior. Y solamente tenemos que mandarle el self para que conozca el contexto. Del lado del limit, lo único que hacemos es lo redefino. Aquí sí, me vale gorro lo que tenga el papá, ahora pongo lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que hago? Simple y sencillamente en el limit, en Postgres, se escribe el limit, el valor, la palabra offset y el valor final. Y de esta manera ya lo podemos tener. En nuestro código, si se dan cuenta, es exactamente el mismo tanto en MySQL Query Builder como en Postgres SQL Query Builder. Si nosotros lo ejecutamos, hacemos un background SSH para poder entrar a la máquina virtual. ¿Listo? Recuerden que todo nuestro código está en code. Hacemos un Python 3 main y sin ningún problema se ejecuta. De esta manera nosotros tenemos una nueva herramienta en la cual a partir de una clase base yo puedo modificar el comportamiento, inclusive redefinir cierto comportamiento. Y vean, el primero ejecuta la conexión, posteriormente ejecuta el SQL y posteriormente cierra la conexión. El segundo, que es el de Postgres, genera la conexión. Acuérdense que en la redefinición yo lo redefiní y mandé a llamar al original. Entonces por eso me imprime el mensaje extra. Y por último cierro la conexión. Y esta sería la forma en la cual en Python se hace la redefinición. Recuerden que la redefinición solamente aplica para los datos de entrada, que sean exactamente el mismo número de datos y el mismo tipo de datos, y el nombre del método no aplica para lo que estamos entregando de vuelta. ¿Vale? Y esto sería todo por este video. Les recomiendo que vean la parte de PHP, la parte de Java, para que vean cómo se implementa este mismo tema. Y recuerden, Happy Coding. Hasta luego.